La linterna cortaba la oscuridad entre los contenedores. Francesco Herrera se pegó al frío metal y escuchó atentamente. Un chirrido, después un golpe sordo, alguien manejaba una palanca junto al almacén del fondo. Apagó la linterna y se dirigió hacia el ruido. 42 años, 15 años en la construcción y el corazón le latía como a un novato. Los turnos nocturnos de vigilante no eran su trabajo principal, pero la familia necesitaba el dinero. A Nicolás le faltaba poco para entrar en la universidad para estudiar informática, los cursos costaban caros. A Elena le hacía ilusión estudiar diseño, también era un capricho costoso. 3 siluetas trajinaban junto a la entrada del contenedor de herramientas eléctricas. Máscaras, ropa oscura, movimientos profesionales. En 10 minutos sacarían equipamiento por valor de $500,000. Alto. Seguridad. Francisco encendió la linterna y dirigió elas hacia los ladrones. El más cercano se volvió bruscamente. Algo brilló en su mano, un cuchillo. Lárgate mientras vivas, abuelo. Esto no es asunto tuyo. Francesco pulsó el botón de alarma de la radio, pero no retrocedió. En 1 minuto no llegaría el refuerzo, y en 10 minutos el contenedor estaría vacío. El ladrón del cuchillo dio un paso adelante, sosteniendo la hoja ante sí. Francesco agarró la linterna como una porra y amagó un golpe. La hoja le rozó el antebrazo, cortando la chaqueta y la camisa. Un dolor ardiente le atravesó el brazo. Golpe de linterna en la sien. La carcasa metálica se agrietó, el ladrón se desplomó sobre las rodillas. Los otros 2 soltaron las herramientas y corrieron hacia la valla. Pronto aullaron las sirenas que se acercaban, por fin llegaba el refuerzo. En urgencias le pusieron 8 puntos. La doctora, una mujer de mediana edad con el pelo corto y ojos cansados, pero atentos, trabajó rápida y cuidadosamente. Ha tenido suerte, dijo, vendando la herida. Se ha librado por poco. Pero 1 semana de baja como mínimo y nada de esfuerzos. Victoria Jiménez, se presentó la doctora, quitándose los guantes. Si le molesta algo, no dude en consultarme. Francisco asintió, pensando en el dinero perdido. 1 semana sin trabajo extra, un golpe serio para el presupuesto familiar. Llegó a casa a las 7 de la mañana. En la cocina olía a café recién hecho y tostadas. Carmen preparaba el desayuno, de espaldas a la puerta. Al oír el ruido de las llaves, no se volvió, antes siempre le recibía con un beso. ¿Qué te ha pasado en el brazo?, preguntó, echándole un vistazo de reojo. Me he cortado en el trabajo. Me han cosido, 1 semana de baja. Carmen se volvió por fin. Su mirada se deslizó por el vendaje sin especial interés, como si estuviera evaluando la gravedad de un arañazo en un mueble. ¿Quieres café? Sí. Sirvió una taza, la puso en la mesa. Tenía las uñas pintadas de rojo brillante, antes no se pintaba las uñas, decía que no era práctico para una contable. Nicolás. Elena. El desayuno. Gritó hacia las habitaciones de los chicos. Los adolescentes salieron somnolientos y descontentos por el madrugón. Nicolás con una camiseta arrugada con el logo de algún juego, detrás de las gafas una mirada concentrada. Elena bostezaba, recogiendo su pelo rubio en una coleta descuidada. Papá, ¿qué te ha pasado en el brazo?, preguntó Elena, sentándose a la mesa y examinando la venda con preocupación. Una pequeña lesión en el trabajo. Todo está bien. ¿En serio? Nicolás levantó la cabeza del móvil, donde consultaba las noticias de foros de programadores. Parece preocupante. Tonterías. Me tomaré 1 semanita de descanso del trabajo nocturno. Carmen colocaba los platos en silencio. Movimientos bruscos, mecánicos. En la cara llevaba una base de maquillaje nueva, la piel se veía impecable, pero antinaturalmente lisa. Antes por las mañanas no se maquillaba, salía de casa con la cara natural. Tengo que irme, dijo, mirando el reloj. Hoy tenemos auditoría, hay que entregar el informe antes del mediodía. Besó a los niños en la coronilla, a Francisco en la mejilla. Nos vemos por la noche. La puerta se cerró de un portazo. Francesco se acabó el café y miró a los chicos. Nicolás ya había vuelto al móvil, estudiando descripciones de nuevos cursos sobre inteligencia artificial. Elena mordisqueaba una tostada y hojeaba una revista de moda, contemplando bocetos de vestidos. ¿Cómo van las cosas en el instituto?,
Bien, murmuró Nicolás, sin levantar la cabeza. El sábado hay olimpiada de programación. Si quedo en un buen puesto, tendré ventajas para entrar en la universidad. Y yo tengo examen de matemáticas mañana, dijo Elena. ¿Puedes ayudarme esta noche? Es que con las derivadas no me aclaro mucho. Por supuesto, te ayudaremos. Francesco recogió los platos en el lavavajillas y se fue a descansar. El brazo le dolía, los analgésicos ayudaban poco. Cerró los ojos, pero no conseguía dormir. En la cabeza le daban vueltas pensamientos sobre el dinero, el trabajo extra perdido, el comportamiento extraño de Carmen en los últimos tiempos. Había cambiado. Pasaba más tiempo delante del espejo, se había comprado cosméticos nuevos, se había apuntado a un esteticista. Lo explicaba diciendo que quería cuidarse, pero antes consideraba esos gastos innecesarios. Carmen volvió a las 8:30 de la noche. Más tarde de lo habitual, pero en su cara no se veía cansancio. Al contrario, una especie de tensión interna, excitación. ¿Cómo está el brazo?, preguntó, entrando en la cocina y sacando ensalada de la nevera. Todavía duele. Ya veo. El móvil de la mesa vibró. Carmen lo cogió rápidamente, miró la pantalla y rechazó la llamada. ¿Spam?, preguntó Francisco. Sí, ya están hartos. Llaman todos los días. Pero su cara cambió por un segundo. Una sonrisa apenas perceptible, que ocultó rápidamente. Y algo parecido a la decepción. Carmen, dijo él, sentándose enfrente, tengo la sensación de que vives tu propia vida. Casi no hablamos. Ella levantó los ojos de la ensalada. ¿Eso dices tú? En su voz aparecieron notas de irritación. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? Así, sin más, no porque necesitara saber algo de la cena o la colada. Francisco quiso responder, pero no encontró las palabras. ¿Cuándo, efectivamente? Los últimos meses, pura carrera entre el trabajo principal y el trabajo extra de vigilante. Por las mañanas se iba temprano, volvía tarde. Los fines de semana se ocupaba de las tareas domésticas o dormía para recuperarse. El dinero hace falta para la educación de los chicos. A Nicolás los cursos, a Elena la escuela de arte. ¿Y a mí qué me hace falta, Francisco? La voz se hizo más baja, pero más dura. Ya tengo 39 años. Los chicos han crecido, no me necesitan constantemente. Tú trabajas como un robot. ¿Y yo qué? ¿Tengo que quedarme en casa esperando a que me hagas caso? Carmen recogió los platos y se levantó. Me voy a duchar. Se fue, dejando en el aire un rastro ligero de perfume nuevo. Francesco se quedó sentado solo, sintiendo que algo se escapaba de la vida habitual. Pero que exactamente, no conseguía entenderlo. En el baño el agua sonó mucho tiempo. Cuando Carmen salió, su cara estaba fresca, rejuvenecida. En el tocador quedaron discos de algodón con manchas oscuras, base de maquillaje retirada. Antes no dedicaba tanto tiempo al cuidado nocturno. Buenas noches, dijo, pasando por delante de él hacia el dormitorio. Francesco se quedó en la cocina, mirando por la ventana al patio nocturno. El brazo le dolía, pero ese no era el único dolor. Algo cambiaba en la casa, en la familia. Lo sentía con toda la piel, pero no entendía qué exactamente. En la mesilla de noche de Carmen aparecieron libros nuevos, novelas románticas que antes consideraba estúpidas. En el baño, cremas y lociones caras. En el armario, vestidos nuevos, más vivos y ceñidos de lo habitual. Todo esto se podía explicar por el deseo de una mujer de cuidarse. Pero ¿por qué ocultaba esos cambios? ¿Fingía que no pasaba nada? La semana de baja se alargó lenta. Francesco se quedaba en casa, leía literatura profesional sobre nuevas tecnologías de construcción, ayudaba a Elena con el álgebra. La herida cicatrizaba bien, pero la inactividad forzosa le irritaba. Carmen se iba al trabajo a la hora habitual, a las 8:30, volvía cada vez más tarde. Primero a las 6:30, después a las 7, al final de la semana, a las 8. Los auditores me tienen harta con las revisiones, explicaba, quitándose los zapatos en el recibidor. Exigen justificar cada céntimo. Tengo que quedarme hasta tarde, buscando documentos de años pasados. Pero no parecía agotada por el trabajo prolongado, sino excitada. Los ojos le brillaban, movimientos rápidos, enérgicos.
Las mejillas ligeramente rosadas, como si vinieran no de una oficina sofocante, sino de un paseo helado. El martes por la mañana Carmen hizo una declaración inesperada. Me he apuntado a un gimnasio. El médico me ha dicho que necesito moverme más. Trabajo sedentario, la edad. ¿A qué gimnasio? Preguntó Francisco. Olimpo, en la calle de los sindicatos. Máquinas modernas, buenos entrenadores. Elena levantó la cabeza del desayuno. Mamá, ¿puedo ir contigo? En el instituto las chicas dicen que el gimnasio ayuda mucho para la figura. No, cariño. Ese club es caro, solo para adultos. Te buscaremos algo más cerca de casa. Extraño. Francesco recordaba la publicidad de ese centro de fitness, tenían tarifas familiares, grupos infantiles. ¿Por qué Carmen no quería entrenar junto con su hija? El miércoles llegó a casa a las 8:30. El pelo ligeramente húmedo, las mejillas rosadas, la respiración un poco acelerada. ¿Cómo ha ido el entrenamiento? Genial. Carmen se sentó a la mesa, se sirvió agua. Cansada, pero muy agradable. El entrenador me ha hecho un programa individual. Durante la cena contó detalladamente sobre las cintas de correr y las máquinas de pesas, sobre las cargas cardiovasculares y la respiración correcta. Hablaba con entusiasmo, empleando términos profesionales. Pero después de una semana de entrenamientos regulares, se veía exactamente igual que antes. No había perdido ni un kilo, los músculos no se habían tonificado, la resistencia no había aumentado. Subía las escaleras con la misma falta de aire. Mamá ha empezado a mirar el móvil de otra manera, comentó Elena el jueves por la noche, cuando resolvían problemas de geometría. ¿En qué sentido? Pues, antes contestaba las llamadas enseguida, no miraba quién era. Y ahora primero mira la pantalla. Y si le gusta quien llama, se pone muy contenta. Y si no, frunce el ceño y rechaza la llamada. Francesco asintió, pero el pensamiento se le quedó grabado en la cabeza. Efectivamente, Carmen había empezado a ser selectiva con las llamadas. Unas las contestaba con una sonrisa y se iba a otra habitación, otras las rechazaba bruscamente. El viernes volvía de la revisión médica de control. Le habían quitado los puntos, la herida había cicatrizado limpiamente. En el cruce cerca de la clínica, un accidente. Un sedán azul se había empotrado contra un camión, el conductor estaba atrapado en el habitáculo deformado. Francesco se detuvo, llamó a la ambulancia, ayudó a sacar al herido del coche antes de que llegara el servicio de rescate. El hombre estaba consciente, pero con fractura de pierna. Gracias, dijo la mujer de bata blanca, cuando la brigada de urgencia se llevaba al herido. Si no hubiera sido por su ayuda, podrían haber surgido complicaciones. Victoria Jiménez. La misma doctora que le había cosido la herida una semana antes. Pelo corto y oscuro, ojos cansados pero atentos, sonrisa acogedora. Le recuerdo. ¿Cómo está el brazo? Perfecto. Me han quitado los puntos hoy. Cicatriza bien. Le tendió una tarjeta. Si algo le molesta, llámeme. Después de lesiones así a veces hay reacciones tardías. Francesco se metió la tarjeta en la cartera y se olvidó del encuentro. En casa Carmen contaba con inusual entusiasmo las nuevas máquinas del gimnasio. Hablaba mucho, detalladamente, pero como de forma mecánica. Como un texto aprendido de memoria. ¿Y el entrenador qué tal? ¿Te ayuda a hacer el programa? Sí, es un especialista excelente. Se calló un segundo, después añadió, Ignacio Fernández. Maestro de deporte, lleva muchos años entrenando. El nombre sonó con una entonación especial. Suave, con una ternura apenas perceptible. ¿Cuántos años tiene? No sé exactamente, unos 35, supongo. ¿Por qué importa eso? Francesco se encogió de hombros, pero pensó, las mujeres suelen evaluar enseguida la edad de los hombres. Si Carmen fingía que no se fijaba en la edad del entrenador, significaba que sí se fijaba. Y se acordaba muy bien de él. El sábado el teléfono de casa sonó todo el día. Francisco cogía el auricular, silencio, después pitidos cortos. ¿Quién ha llamado? Preguntó Carmen, entrando en la cocina después de un paseo. No lo sé. Es la séptima vez que callan y cuelgan. Seguramente llamadas equivocadas. O estafadores telefónicos. Pero su cara se alteró.
Por un momento se vislumbró inquietud, incluso miedo. Durante el fin de semana Francisco notó algunas extrañezas más. Nicolás había dejado de salir a las cenas familiares. Se quedaba en su habitación con el ordenador, pedía que le llevaran la comida. ¿Qué le pasa?, preguntó Francisco a Carmen. Edad adolescente. Los chicos no quieren comunicarse con los padres. Es normal. Pero antes Nicolás charlaba con gusto con su padre sobre noticias tecnológicas, compartía planes de programación. Ahora respondía con monosílabos, evitaba las conversaciones. Elena también había empezado a desaparecer de casa más a menudo. Antes le gustaban las tardes familiares, los juegos de mesa, ver películas juntos. Ahora encontraba excusas para irse con las amigas. A Cata le han comprado una PlayStation nueva, explicaba, poniéndose la chaqueta. ¿Puedo quedarme en su casa hasta las 10? Hasta las 9, dijo Francisco. Anda, papá, que todas van hasta las 10. Hasta las 9. Elena resopló descontenta y cerró de un portazo. Francesco miró a Carmen, estaba leyendo una revista, sin meterse en la conversación. Antes siempre le apoyaba en cuestiones de disciplina. ¿No crees que soy demasiado estricto? No sé, respondió ella, sin levantar los ojos. Decide tú. El domingo por la noche Carmen hablaba por teléfono en el dormitorio. La puerta estaba entornada, pero se oía la voz en el pasillo. Baja, pero las entonaciones vivas, emotivas. Francesco no escuchaba a propósito, pero al pasar por casualidad captó una frase. Él no sospecha nada, sí, yo también te echo de menos. ¿Quién es él? ¿De qué hablaba? Francesco se detuvo, escuchó con más atención, pero Carmen ya estaba terminando la conversación. Carmen, la llamó, entrando en el dormitorio, ¿con quién hablabas? Con mamá. ¿Se preocupa por tu brazo?, preguntaba qué tal todo. Pero con su suegra Carmen siempre hablaba de forma oficial, seca. La madre de Francisco no la quería, la consideraba una pareja no suficientemente buena para su hijo. Y ahora la voz había sido muy diferente, tierna, de confianza. Esa noche Francisco no pudo dormirse durante mucho tiempo. Los pequeños detalles se iban juntando en un cuadro desagradable. Cosméticos nuevos, conversaciones telefónicas misteriosas, el gimnasio del que volvía fresca, no cansada. Carmen yacía a su lado, respiraba de forma regular. Antes hablaban antes de dormir, discutían los planes para el día siguiente, compartían las impresiones del día. Ahora se dormía rápido, dándose la vuelta hacia la pared. Carmen la llamó en voz baja. ¿MM? ¿Va todo bien entre nosotros? Pausa larga. Después. Claro. Duérmete ya. En su voz no había convicción. Solo cansancio y tensión, como si controlara cada palabra. Por la mañana Francisco acompañó a los chicos al instituto y se fue al trabajo. Primer día después de la baja. Los compañeros preguntaron por la lesión, bromearon sobre el heroísmo. Ahora te darán prima por evitar el robo, se reía el capataz Sergio. ¿Qué prima? La baja solo la pagan al 60%. Pero al menos tu mujer está orgullosa, el marido héroe ha vuelto a casa. Francisco asintió, pero pensó, ¿estaba orgullosa? Carmen apenas había preguntado por el incidente, no se interesó por los detalles. Como si le diera completamente igual. El día de trabajo pasó en el ajetreo habitual. Francesco volvió a casa a las 7 de la tarde, cansado pero contento. Carmen no estaba en casa. ¿Dónde está mamá?, preguntó a Elena, que hacía los deberes en la mesa de la cocina. En el entrenamiento. Ha dicho que se retrasaría, está estudiando un programa nuevo. ¿Hasta qué hora abre el gimnasio? No lo sé, papá. Hasta las 9, supongo. Carmen llegó a las 9:30. El pelo seco, el maquillaje fresco, ninguna señal de entrenamiento intenso. La ropa limpia, sin arrugas. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó, dándole un beso en la mejilla. Bien. El brazo ya no me molesta nada. Qué bien. Respuesta corta, sin interés. Carmen se fue al baño, abrió la ducha. Francesco se quedó sentado en el sofá, hojeando literatura técnica, pero los pensamientos no estaban en el trabajo. La casa se estaba volviendo extraña. Como si él fuera aquí un inquilino temporal, no el dueño de la familia. El martes por la mañana Francisco se despertó con la cabeza pesada.
Le escocía la garganta, le dolía el cuerpo, se acercaba a un resfriado como una ola. Francisco se fue al trabajo, pero se dio cuenta de que no estaba en condiciones de trabajar. Pidió permiso y se fue al hospital. Le dieron baja por 3 días. Pero hacia el mediodía el estado mejoró. Bajó la fiebre, se le aclaró la cabeza. Como estaba libre, Francisco decidió darle una sorpresa a Carmen, preparar una buena cena. Hacía tiempo que no mimaba a su mujer con cocina casera. En el supermercado compró ingredientes para carne a la francesa, el plato favorito de Carmen, vino tinto, verduras para ensalada, pasteles para el té. Antes organizaba estas fiestas caseras a menudo, pero los últimos meses no tenía tiempo por el trabajo extra. Volvió a casa a las 2 de la tarde, subía por las escaleras, planeando la secuencia de la preparación. Había que marinar la carne, cortar las patatas, calentar el horno. Llegó a su rellano y se quedó helado. De la vivienda salían voces. Risa femenina, de Carmen. Pero debería estar en el trabajo hasta la noche. Francesco sacó las llaves en silencio, abrió la puerta sin ruido. Las voces sonaban desde el salón, Carmen y un hombre. «Estás loca», decía un barítono desconocido. «¿Y si vuelve antes?» «No volverá. Estará en el trabajo hasta la noche». «¿Y los chicos?» «En el instituto hasta las 4, después se irán con los amigos». «Tenemos tiempo». Risas, tintineo de copas. Francesco puso la bolsa con los productos en el suelo del recibidor. Dio un paso hacia el salón, se detuvo en el umbral de la puerta. El mundo se desplomó en un segundo. Carmen estaba sentada en el sofá con una bata de seda color marfil, esa misma que él le había regalado por su 37º cumpleaños. A su lado un hombre de unos 35 años, alto, de complexión atlética, pelo oscuro, cara guapa. En la mesita de centro, una botella de vino caro, 2 copas, una caja de bombones. Ambiente romántico en su propia casa. Francesco se quedó de pie mirando cómo se desmoronaba su vida. 2 hijos, planes comunes para el futuro, miles de pequeñas alegrías y preocupaciones. Todo se había convertido en mentira en un instante. Se le cerró la garganta por un espasmo. No por el resfriado, por la rabia y el dolor a la vez. ¿Entrenamiento a domicilio?, dijo en voz alta. Carmen y el hombre saltaron a lados opuestos del sofá, como por una descarga eléctrica. Las caras palidecieron, los ojos se abrieron de horror. Francisco. Carmen se levantó de un salto, arreglándose la bata nerviosamente. ¿Cómo? Pensaba que estabas en el trabajo. Decidí dar una sorpresa. Muy oportuno. El hombre se levantó, intentó controlarse. Enderezó los hombros, pero las manos le temblaban. Oye, esto no es lo que piensas. ¿Y qué pienso yo? Solo estábamos hablando del programa de entrenamientos. Francesco entró en la habitación. El hombre retrocedió instintivamente hacia la ventana. ¿Quién eres tú? Ignacio. Ignacio Morales. El entrenador de Carmen en el gimnasio. Ya me lo imaginaba. ¿Y a menudo hablas de programas de entrenamiento en las casas de los clientes? Oye, yo no quería, esto ha sido casualidad. ¿Casualidad? Francisco miró la mesa puesta, el vino, el ambiente romántico. La verdad es que parece casualidad. La ira llegó en una ola ardiente. 15 años de vida honesta, 2 hijos, la hipoteca que habían sacado juntos. Y ella trae a su amante a su casa, a su sofá, ella con la bata que él le regaló. El puñetazo le acertó justo en la cara. Ignacio se tambaleó, se cayó hacia atrás en el sofá. Francisco, para. Gritó Carmen. Vístete y lárgate, le dijo Francisco a Ignacio, frotándose los nudillos. Inmediatamente. Ignacio se levantó, sujetándose la mejilla. ¿Estás loco? Estos son malos tratos. Voy a poner una denuncia. Ponla. Cuenta cómo te tiras a las mujeres de otros. Ignacio agarró la camisa del sillón, se la puso de cualquier manera. Hacia el recibidor iba a pasos rápidos, casi corriendo. Carmen, te llamaré, gritó, cogiendo la chaqueta. La puerta de entrada se cerró de un portazo. Carmen estaba sentada en el sofá, llorando. El rímel se había corrido en regueros negros, la bata se había descolocado. Parecía lastimosa y culpable. Francisco, perdóname, no quería, ha sido casualidad. ¿Casualidad?
¿En nuestra casa, en nuestro salón? No lo había planeado, simplemente ha pasado. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Carmen sollozó, se secó la nariz con la manga de la bata. 1 mes y medio, quizá 2. Y yo que pensaba que de verdad ibas al gimnasio. Voy. Exclamó agitando las manos. Al gimnasio también voy. Solo que, a veces nos veíamos después de los entrenamientos. Y hoy habéis decidido veros en mi casa. Él mismo lo propuso, dijo que quería ver cómo vivo, conocerme mejor. Francisco sonrió amargamente. Conocerte. Sí, una forma muy íntima de conocimiento. Se acercó a la ventana, miró al patio donde una vez enseñó a los niños a montar en bicicleta. Intentó controlarse, calmar el temblor de las manos. ¿Por qué, Carmen? No lo sé, la voz se hizo más baja. Tú siempre estás trabajando, los chicos han crecido, me sentía innecesaria para todos. ¿Por eso has traído a un hombre extraño a nuestra casa? No es extraño. Se encendió ella. Él me entiende, me escucha, se interesa por mis pensamientos. ¿Y yo no me intereso? No. Gritó Carmen, levantándose del sofá. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste algo que no fuera sobre la cena o la colada, sino sobre mí? ¿Sobre mis sueños, planes, miedos? ¿Cuándo hablamos por última vez de algo que no fueran los niños y el dinero? Francisco se volvió hacia ella. Trabajaba en 2 empleos para mantener a la familia. ¿Y yo qué hacía? ¿Me quedaba en casa comiendo bombones? Yo también trabajo. Y llevo la casa. Y me ocupo de los niños. Pero además sigo siendo mujer, no una empleada doméstica. Se quedaron uno frente al otro, en la habitación que hacía media hora era su hogar común. ¿Y ahora qué? Preguntó Francisco, cansado. No lo sé. Yo sí lo sé. Fue al dormitorio, sacó del armario una maleta vieja de viaje que compraron para la luna de miel. ¿Qué haces? Preguntó Carmen, siguiéndole. Hacer tu equipaje. ¿A dónde? Tu problema. Con tu amante, con una amiga, con tus padres. Me da igual. Francisco, vamos a hablar con calma, puedo explicártelo todo. No hay nada que explicar. Lo he visto todo con mis propios ojos. Metió en la maleta metódicamente sus vestidos, ropa interior, cosméticos. Las manos le temblaban de rabia, pero los movimientos eran precisos. ¿Y los niños? Preguntó Carmen en voz baja. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo les voy a explicar todo? Diles la verdad. Que has engañado a su padre y ahora vives aparte. Me van a odiar. Puede ser. Francisco, por favor, dame una oportunidad de arreglarlo todo. Él se paró, la miró. ¿Arreglarlo? ¿Puedes arreglar lo que he visto hace media hora? No, pero. ¿Entonces de qué hablamos? Francesco cerró la maleta, la puso junto a la puerta del dormitorio. Para esta noche, que no estés aquí. No tengo a dónde ir. Tendrías que haber pensado en eso antes. A las 4 llegaron los niños del instituto. Nicolás fue el primero que vio a su madre con la maleta y los ojos rojos de llorar, a su padre con los nudillos magullados. Se quitó las gafas, las limpió despacio. ¿Qué está pasando? Preguntó en voz baja. Elena se detuvo en la puerta, pasando la mirada asustada de los padres a la maleta. Francesco miró a Carmen. Explícaselo tú. Francesco se fue a la cocina, se sentó a la mesa. Oía voces apagadas desde el salón, las explicaciones de Carmen, las preguntas de los niños, los sollozos de Elena. ¿Se va mamá? Preguntó Elena, entrando en la cocina. Sí. ¿Para siempre? No lo sé. ¿Y por qué? Francesco miró a su hija. ¿Cómo explicar a un niño que los adultos pueden traicionarse? Pregúntale a mamá. Nicolás apareció en el umbral. ¿Es por ese entrenador? ¿Cómo lo sabes? No soy ciego. Las últimas semanas mamá andaba como volando. Cosméticos nuevos, siempre miraba el móvil. ¿Y no dijiste nada? ¿Y qué iba a decir? Que posiblemente engaña a papá. ¿Y tú me habrías creído? Francisco se quedó pensativo. El adolescente había resultado más sabio que los adultos. Carmen recogió las últimas cosas, cogió el bolso.
Besó a los niños, ellos respondieron con frialdad. ¿Puedo llamaros? Claro, mamá, dijo Elena, pero la voz le tembló. Encontraré un piso, me instalaré, puede que aún podamos hablar con calma, se dirigió a Francisco. Puede ser. Se quedó en la puerta, esperando algunas palabras más de reconciliación. Francesco callaba, mirando por la ventana al patio otoñal. Perdóname, dijo ella en voz baja. Vete, Carmen. La puerta se cerró de un portazo. Francesco se quedó solo con los niños en la casa que de repente había empezado a parecer enorme y vacía. El primer mes después de que se fuera Carmen, la casa recordaba a un plató de rodaje después de terminar la película. Todas las cosas seguían en su sitio, pero la atmósfera había desaparecido. Francisco cambió los muebles del salón de sitio, quitó del aparador las fotos familiares, pero no ayudaba. Los niños reaccionaron a lo sucedido de forma diferente. Nicolás estaba enfadado con los dos padres, pero por razones distintas. Podrías haberle dado una segunda oportunidad, le declaró a su padre una semana después del divorcio. ¿Por qué? Por 15 años de vida normal. Porque es buena madre. Porque la gente a veces comete tonterías. Algunas tonterías cuestan demasiado caro. Y ahora todos pagamos por tu rigidez de principios. Nicolás cerró de un portazo la puerta de su cuarto. Francesco no fue tras él, el adolescente tenía derecho a su propia opinión, aunque fuera dolorosa. Elena sufría de otra manera. Intentaba mantener la relación con los dos padres, se desgarraba entre ellos. Mamá llora todos los días, contaba, volviendo del encuentro semanal. Dice que se arrepiente mucho. Lo sé. Puede que merezca la pena intentarlo otra vez. No, Elena. Pero es que es mamá. Y te quiere. La gente que se quiere no hace esas cosas. La niña se echó a llorar y se fue corriendo a su cuarto. Francesco se quedó sentado en la cocina, sintiéndose el verdugo de su propia familia. A través de conocidos comunes se enteraba de retazos de noticias sobre su exmujer. Carmen trabajaba en el mismo sitio, los compañeros la trataban con lástima y curiosidad. Con el entrenador Ignacio la relación no cuajó, él desapareció después de la pelea, no respondió a ninguna llamada. Catalina dice que mamá ha adelgazado mucho, informó Elena después de encontrarse con la amiga de Carmen. Y que se culpa de todo. Hace bien. Papá, ¿no crees que tú también tienes un poco de culpa? ¿De qué? Pues, de que le prestabas poca atención últimamente. Francesco reflexionó. ¿Puede que su hija tuviera razón? Los últimos años efectivamente había trabajado como un obseso. Trabajo principal, trabajo extra de vigilante, preocupaciones por la familia. ¿Cuándo fue la última vez que le regaló flores a Carmen sin motivo? ¿Cuándo fueron juntos al cine o a un restaurante por última vez? Es posible. Pero el adulterio es su elección, no la mía. El trabajo ayudaba a no pensar en los problemas personales. Francisco cogía horas extras, turnos adicionales de vigilante. Ahora el dinero hacía más falta que antes. En diciembre se encontró casualmente con Victoria Jiménez en las mismas urgencias. Elena se había caído mal en la pista de hielo, se había torcido el tobillo. Nada serio, tranquilizó la doctora, examinando la pierna. Pequeño esguince. Una semana de reposo, compresas frías. Mientras Elena se cambiaba, Victoria preguntó. ¿Qué tal? ¿El brazo ya no molesta? ¿Todo bien? ¿Y usted qué tal? Trabajando. Mi hija ha entrado en medicina, han disminuido las preocupaciones. ¿Educa sola? Sí, enviudé hace 5 años. Charlaron en el pasillo mientras Elena recogía el justificante. Victoria resultó ser una interlocutora interesante, sin pretensiones y motivos ocultos. ¿Se ha divorciado? Preguntó directamente. Sí. ¿Duro? Me acostumbro. Para los niños es especialmente difícil. A su edad los padres son la base del mundo. Nicolás me acusa de crueldad. Cree que debería haber perdonado. ¿Y usted qué piensa? Francisco dudó. No lo sé. Puede que sí sea cruel. Pero perdonar no puedo. Cada uno tiene derecho a sus límites. Frase simple, pero fue la primera vez en meses que no le hizo sentirse culpable. Empezaron a verse de vez en cuando, en el café cerca del hospital, en el parque los fines de semana. Victoria no pretendía ocupar un lugar en su vida,
simplemente estaba cerca cuando hacía falta apoyo. Me gusta Victoria, declaró Elena después del tercer encuentro casual. Es buena e inteligente. Me alegro. Nicolás trataba a Victoria con cautela, pero sin agresividad. Ella no intentaba sustituirles a la madre, no imponía relaciones. Simplemente era natural y honesta. En primavera Elena habló de su cumpleaños. Quiero organizar una verdadera fiesta en casa, anunció. Invitar a los compañeros de clase. ¿Qué vamos a preparar? Pizza, ensaladas, tarta. ¿Invitamos a mamá también? Francisco dudó. El primer encuentro con su exmujer en medio año. Si quieres. Quiero mucho. Victoria se ofreció a ayudar con la organización. Elena aceptó la propuesta con entusiasmo, se habían hecho amigas durante los meses de invierno. ¿Y si resulta violento? Se preocupaba Francisco. Nos las arreglaremos, sonrió Victoria. Lo principal es la alegría de la cumpleañera. Los invitados se reunieron el sábado a las 5 de la tarde. 12 adolescentes, música alta, risas, bailes. Francesco observaba a su hija, feliz, rodeada de amigos. Había temido que el divorcio les rompiera la vida a los niños. Pero resultaron ser más fuertes de lo que él suponía. A las 6:30 llegó Carmen. Francisco no la había visto en medio año. Había adelgazado, envejecido, pero tenía aspecto digno. Las ojeras las había disimulado con base de maquillaje, el pelo peinado cuidadosamente. Trajo un regalo caro, una tableta gráfica para dibujar. Gracias, mamá. Elena la abrazó. Con esto soñaba. Carmen sonrió, sinceramente, por primera vez en un año Francisco la veía verdaderamente alegre. Pero después resultó violento. Carmen se quedó aparte de la diversión general, extraña en la casa que durante 15 años había sido su casa. Los niños la incluían en las conversaciones, pero ella evidentemente no sabía cómo comportarse. Victoria ayudaba a servir los aperitivos, se comunicaba naturalmente con los adolescentes. Se comportaba de forma natural, sin pretensiones al papel de dueña. Simplemente ayudaba a un amigo. ¿Quién es esa mujer?, preguntó Carmen en voz baja, cuando por casualidad se encontraron junto a la mesa de bebidas. ¿Es importante? Entiendo. En la voz sonaba tristeza y amarga aceptación de la realidad. A las 9 los invitados se fueron. Elena, satisfecha y cansada, clasificaba los regalos. Nicolás lavaba los platos en silencio, en los meses sin madre había aprendido a ayudar en las tareas domésticas. Victoria se preparaba para irse. Gracias por la ayuda, le dijo Francisco en el recibidor. De nada. Elena es una niña estupenda. Carmen se ponía el abrigo junto al espejo. Francisco la acompañó hasta la puerta. Gracias por el regalo. Elena estaba feliz. Me alegro de que le saliera bien la fiesta. Se quedaron callados por primera vez sin acusaciones mutuas. Es buena mujer, dijo Carmen, asintiendo hacia la cocina. Sí. Cuídala. Y cuida a los niños. Los cuido. Carmen abrió la puerta, pero se demoró en el umbral. Francesco. Entiendo que es tarde para hablar de esto. Pero lamento lo que hice. Lamento mucho. Lo sé. Si se pudiera devolver el tiempo atrás. Pero eso no se puede hacer. No. No se puede. Salió al rellano. Francisco cerró la puerta, se apoyó en ella. En la vivienda olía a fiesta, sonaban las voces de los niños. La vida continuaba, diferente, pero vida. Y detrás de la puerta Carmen se quedó unos minutos, mirando el mundo que ya no le pertenecía. Cercano, conocido hasta los detalles, pero para siempre inaccesible. El precio de un momento de pasión había resultado ser igual a toda una vida. Pasó un año. La vida adquirió nuevos contornos, un ritmo establecido. Francisco seguía trabajando en 2 empleos, pero ahora no parecía trabajos forzados. Los niños habían madurado, se habían vuelto más independientes. Nicolás entró en la Universidad Técnica para estudiar informática, obtuvo una beca. Elena se dedicó en serio al diseño, sus trabajos fueron premiados en concursos escolares. Las relaciones con Victoria se desarrollaban lentamente, sin prisa. No vivían juntos, pero pasaban los fines de semana en familia, iban a la dacha, al teatro. La hija de Victoria también aceptó con tranquilidad las nuevas relaciones de su madre.
¿Cuándo os vais a casar? Preguntó Elena una tarde. ¿Y hace falta? Respondió Francisco. Así también estamos bien. Pero la gente se casa cuando se quiere. El amor es diferente. No todo requiere sello en el pasaporte. Había aprendido la lección, con el matrimonio no retienes a una persona si no quiere estar a tu lado. Y no hay que darse prisa con nuevas obligaciones. Carmen vivía sola. Trabajaba en el mismo sitio, los compañeros se habían acostumbrado a su nuevo estatus. Se veía con los niños una vez por semana, en las fiestas pasaban tiempo los tres juntos. Mamá ha encontrado un nuevo hombre, informó Elena después de otro encuentro. ¿En serio? Parece que sí. Dice que es bueno, trabaja de médico. 10 años mayor que ella, divorciado, tiene una hija adulta. ¿Y tú cómo lo ves? Bien. Mamá tiene derecho a ser feliz. Niña sabia. Entendía cosas que muchos adultos no comprenden en toda la vida. Francisco no sintió celos al saber del nuevo hombre de Carmen. Más bien alivio, significaba que se las arreglaba con las consecuencias de su elección, construía la vida de nuevo. A veces, al dormirse, pensaba en el pasado. ¿Podría haber resultado todo de otra manera? Si hubiera prestado más atención a su mujer, trabajado menos, hablado más a menudo de amor. Posiblemente. Pero cada uno lleva la responsabilidad de sus actos. Carmen eligió el adulterio en lugar de una conversación sincera. Él eligió el divorcio en lugar del perdón. Los dos pagaron por sus decisiones. En el cumpleaños de Elena se reunieron por primera vez en 2 años todos juntos. Carmen vino con el nuevo hombre, Miguel, terapeuta de la clínica. Persona tranquila, intelectual, que no intentaba hacer el papel de padre para hijos ajenos. Tenían una familia bonita, le dijo a Francisco, cuando fumaban en el balcón. No se puede discutir. Miguel asintió. Entre ellos no había tensión o rivalidad. 2 hombres adultos, que entendían, el pasado no se puede devolver, pero se puede vivir dignamente con lo que hay. En la mesa festiva Francisco observaba a su exmujer. Carmen parecía más tranquila que un año atrás. No feliz, eso requería tiempo, pero más apaciguada. Había encontrado su nicho en la nueva vida. Gracias por invitarme, le dijo a él, preparándose para irse. Elena quería. Es su fiesta. Aún así gracias. Y por no impedir mis encuentros con los niños. Eres su madre. Sea como sea que nos llevemos. Carmen asintió. Entre ellos ya no había odio. Cansancio, pesar, pero no rencor. Eres buena persona, Francisco. Fui una tonta. El pasado hay que dejarlo en el pasado. Sí. Supongo que sí. Se fue con Miguel. Francesco se quedó con los niños y Victoria, recogiendo la mesa. Papá, dijo Elena, enjuagando los platos, ¿te arrepientes de haberte divorciado de mamá? Pregunta compleja. Francesco reflexionó. Lamento que pasara así. Pero no lamento la decisión. A veces hay que tener valor para terminar una historia, para empezar otra. ¿Y la nueva historia es mejor? Es diferente. Y sí, a su manera mejor. Victoria sonrió. En sus ojos no había ansiedad o celos. Entendía, cada uno tiene pasado, pero lo importante es lo que pasa ahora. Por la noche, cuando los niños se acostaron y Victoria se fue a casa, Francisco se quedó sentado en la cocina con una taza de té. La vida había resultado ser más compleja de lo que pensaba en su juventud. No se puede retener a una persona por la fuerza o por costumbre. No se puede construir la felicidad sobre mentiras y omisiones. Pero se puede empezar de nuevo si hay valor suficiente para reconocer los errores. Carmen eligió la pasión en lugar de la familia. Él eligió los principios en lugar del perdón. El precio fue alto para los dos. Pero la vida continúa, y cada uno tiene derecho a una nueva oportunidad. Francisco se acabó el té, apagó la luz y se fue a dormir. Mañana sería un nuevo día, nuevas preocupaciones, nuevas alegrías. El pasado quedó en el pasado. El futuro aún no estaba escrito.